tardes. Gracias por la invitación. Saltamos de las cirugías maculares al cuerpo externo-ventricular. Bueno, me toca presentar un caso. Este es un paciente de 27 años de edad que concurre por interconsulta con trauma ocular, de 14 días de evolución, un dato, que se encontraba martillando piedras y sintió que dejó de ver directamente. En los primeros auxilios hicieron el cierre corneal con 8 puntos y dejaron con antibiótico, atropina, hipotensores y corticoides. Importante la anamnesis para saber la dinámica del golpe que tuvo y obviamente que el examen oftalmológico completo, como normalmente lo hacemos. Mala proyección luminosa, una biomicroscopía, atropinizado, herida corneal anfractuosa con puntos de sutura bien hechos, estaban bien, a ver, la córnea estaba cerrada, tenía una catarata traumática y el segmento posterior estaba con una imagen como una masa móvil que no nos permitía ver nada, presión de 12,8, bastante bien, por lo cual primero, bueno, me mandan esta imagen, una imagen hiperintensa con un enfisema perilesional, y en la imagen derecha se aprecia la lesión que está enclavada en la pared posterior del globo ocular izquierdo. No sabemos cuánto ha progresado, no sé cuánta permeabilidad tiene, pero el globo ocular aparentemente tiene buena forma. Por lo cual le hago la ecografía. La ecografía, hay unas imágenes hiperecogénicas en vidrio medio y posterior, algunas membranas, engrosamiento coroideo. En la imagen de la izquierda se aprecia una pequeña ruptura a nivel de subcoroideo. Para localizar la imagen y la lesión puse algo que trae el ecógrafo, está muy bueno, que es el lugar en el cual está la lesión, que es ahí en hora 3:30. Se aprecia en la imagen. Bueno, aquí se aprecia la imagen con una sombra acústica posterior, no muy marcada, y aquí está la ruptura y el engrosamiento coroideo. Tenía una gran membrana, esta imagen era bastante móvil, pero bueno, no me parecía que tenía un desprendimiento de retina, pero en el mismo momento quirúrgico, sí, a nivel temporal estaba prácticamente, no era muy bulloso, era bastante plano, por lo cual no fue difícil aplicar esa retina. Con un caso así, uno se hace este esquema y sabe la gravedad del caso, ceguera unilateral, la primera causa en trauma ocular, 3,5 en 100.000 habitantes por año, 6 veces mayores en jóvenes de 10 a 30 años, jóvenes, laburantes, generalmente de la construcción. Y bueno, dividimos en la ruptura, laceración, y en este caso el paciente tenía el peor pronóstico porque lo tomé como una perforante con orificio de entrada y salida. Y este cuadrito que lo saqué de un estudio que se hizo en una presentación en el CAO hace mucho tiempo, el 5% puede llegar a ser una piedra, por lo cual entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos intravítreas y tomamos como una endo y esperamos, corticoides, hacemos una faco luego de las intravítreas, vitrectomía posterior, o hacemos una vitrectomía, una faco-vitrectomía, o directamente evisceramos al paciente, enucleamos, o hacemos otros tratamientos para enfriar un poco el caso. Llegado el caso que hagamos una faco o una faco-vitrectomía, ¿qué hacemos? Ponemos lente, no ponemos lente, ponemos aceite, ponemos gas. Entonces, la elección de mi tratamiento fue hacer una facovitrectomía 23G. Lo traté como una endo con banco Cefta y Dexa intraoperatoria. ¿Por qué elegí 23? Por las membranas y por el tiempo en el cual el paciente había tenido la lesión. Le hice, bueno, triamcinolona, membranectomías, traté de sacar lo más que pude la hialoides porque era un paciente bastante joven, retinopexia de todo el sector temporal y endofotocoagulación. En la faco le hice con irrigación aspiración, era muy rápida, pero tenía un hole en la cápsula posterior, por lo cual la faco la hice al terminar y al sacar el epinúcleo, la hice bastante lenta al terminarla. Lo interesante de esto es esto, que al hacer la vitrectomía traté de sacar el cuerpo externo ventricular en reiteradas oportunidades y cada vez que traccionaba
de posterior a anterior se iba generando como una hemorragia focal, coroidea. Entonces traccionaba, hemorragia coroidea, soltaba, se coagulaba. Traccionaba nuevamente, la hemorragia era cada vez mayor. Entonces a la tercera dije, bueno, listo, hasta acá llegué. Entonces lo que hice fue reforzar con una endofotocoagulación un poco más extensa, le puse gas y apliqué un antiangiogénico. Le di tratamiento por vía oral, moxifloxacina, Avelox, una cada 12 horas por 10 días. Y la evolución del paciente fue esta. Se ve la impronta a nivel del iris y bueno, la faquia que he dejado. Ya los puntos la había sacado, yo fui sacando toda la foto, pero bueno, traje la del mes. Y aquí está, esto es interesante. Aquí se ve el hole que generó la piedra con la impronta en el iris. El paciente está afáquico hoy. Y estas son las fotos que logré sacar porque tenía mucha fotofobia, que en realidad en este caso me resulta bastante interesante porque quiere decir que bueno, tiene buena estimulación neurosensorial. La membrana esta, yo la fui siguiendo, que parece que en cualquier momento desprende, que puede llegar a pasar, pero no fue creciendo significativamente. Aquí se ve toda la endofotocoagulación periférica que hice, aquí por dentro no, porque estaba el polo posterior obviamente. Y en el OCT, en el haz papilomacular, aquí se ve bastante bien, que obviamente al llegar a la lesión se nota la distensión de las capas externas de la retina, microquistes interretinales, que son propias de la patología. Esta es la RM, más 14, menos 1,25. Y la evolución del paciente fue la siguiente. Con una refracción de más 10, el paciente mejoró 3 décimas. Y esto lo tuve que explicar al paciente cómo iba a ver en el Amsler, porque me decía, no, la realidad es que veo bien, no me molesta, que para mí era un milagro. Porque con un OCT así dije, bueno, no debe ver nada. Así que el tipo está conforme y por ahora, nada, esperarlo, en mi caso, y obviamente que tener muy en cuenta las complicaciones. Endoftalmitis, tisis bulli, la oftalmia simpática. Entonces, para terminar, traje algunas preguntitas, tipo conclusión. Dada la evolución del paciente, ¿fue acertada la decisión de dejar el cuerpo extraño enclavado, teniendo en cuenta la imposibilidad de sacarlo? ¿Hubiese sido conveniente cambiar la técnica al no poder extraer el cuerpo extraño? Después, ¿amerita realizar la aplicación de la lente intraocular? Entonces, si hay una mala evolución, ¿qué hacemos? Vitrectomía con aceite de silicón, enucleación u otras. Gracias. Bueno, haga la especialidad que uno haga, el trauma ocular siempre está. Y uno tiene que estar obviamente acostumbrado o entrenado, haga córnea, glaucoma, plástica, neurooftalmología, retina o uveitis, a manejar un trauma ocular. Es la primera causa de ceguera monocular, es la primera causa básicamente hoy de cuadro médico legal, y más en un paciente de edad media de la vida, trabajador, etcétera, etcétera, en la cual hay siempre una cuestión. ¿Qué enseña este caso? Un montón enseña, como 6 o 7 cosas para sacar tips perfectos. 1. La agudeza visual de debut no marca el pronóstico con respecto a la conducta que hay que hacer. Tenía muy mala agudeza visual, Agustín lo operó, o hizo una técnica quirúrgica excelentemente decidida, y el paciente recuperó ¿cuánto de agudeza visual? 3 décimas de agudeza visual, motivo por el cual, desde lo médico-legal, tampoco es mala proyección luminosa, hago estudios electrofisiológicos y ahí freno y no decido nada, porque el paciente fue salvado por la correcta decisión quirúrgica. Hay un autor de trauma ocular húngaro norteamericano, se llama Ferenc Kunt, que ha escrito libros y libros y libros de trauma ocular, que dice una frase muy importante que quiero que se la graben. Cuando hace una vitrectomía 23G, antes usamos 20G cuando éramos chicos, o 25G, uno no tiene que ir a la casa es a cazar el cuerpo extraocular, porque uno puede destruir todo el ojo por la propia maniobra de sacar el cuerpo extraocular. ¿Cuándo uno tiene que sacar el cuerpo extraocular? Básicamente cuando sabe que tiene certeza que es hierro, cobre
o vegetal. ¿Por qué? Sidrosis, calcosis o endoftalmitis micótica. El ojo tolera la porcelana, el vidrio, el acrílico, motivo por el cual este enfermo tenía un cuadro seguramente no infeccioso. Tu antibiótico-terapia fue seguramente profiláctica para estar ¿no? empírica, no fue un cuadro infeccioso. 5. La fotocoagulación extensiva que uno hace para intentar, cuando uno tironea y te sangra, lo que hay que hacer ahí es subir la presión de infusión. ¿A qué presión de infusión trabajaste? ¿A 30, 40, 50? En principio a 30, pero cuando empezaba a tener hemorragia apretaba y se iba a 60. Tenés que subir, claro, tenés que poner la presión de infusión cuando operamos un cuadro de una retinotécnica proliferativa a 50 o 60 para evitar el cuadro de sangrado. O usar perfluorocarbono para poder trabajar bajo perfluorocarbono líquido, expandir y evitar el sangrado intraoperatorio. Que tengas un sangrado coroideo, es periférico, no pasa absolutamente nada. Este tipo de paciente lo que va a hacer el día de mañana, seguramente por el cuadro de localización, es un Packer macular. Exacto. Cuando uno opera a un paciente que tiene un cuadro de tracción o de fibrosis o compromiso ecuatorial o hasta la vorticosa, uno debe hacer una limitorrexis, porque el Packer macular se te va a venir sin ninguna duda. Y también lo que enseña también como punto séptimo es que la faquia no es un enemigo de la cirugía del trauma. Que tenga un lente o no tenga un lente hoy me importa menos. ¿Por qué? Hay que explicar al paciente que lo más importante acá es salvar el globo ocular. Luego es que es un paciente con una oncología ocular. Primero la vida, luego el órgano, por último la agudeza visual. Acá es primero el órgano y después obviamente la agudeza visual va a ir mejorándolo. La técnica creo que está correctamente realizada. El aceite de silicón no te hubiera favorecido absolutamente nada. El aceite de silicón es un compartimentalizador. Lamentablemente los cirujanos jóvenes o gente poco entrenada o miedo, coloca aceite de silicón, aplicar con aceite de silicón. Si hay un desgarro funcionante o algo así, el aceite de silicón no va a aplicar la retina. Es más, va a haber tracción, va a haber aceite subretinal y tenemos un redesprendimiento con aceite subretinal. Motivo por el cual es un caso, y obviamente finalmente la enucleación de ninguna manera. No. Lo puse ahí de ninguna manera. Motivo por el cual, para finalizar, es un hermoso caso que enseña una enorme cantidad de cosas, desde la agudeza visual hasta la correcta decisión que tomó Agustín. Te felicito. Bueno, muchas gracias.